Dale un poquito de foco, Ricardo, por favor. Eso, ahí está. Ahí está. Sí, gracias. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ya se retomó la conexión acá. ¿Está conectado? Bueno, pues muy bien. Triunfó el bien sobre el mal nuevamente. Qué maravilla. Bueno, entonces sigamos adelante. Ya se ve un poquito mejor la diapositiva de esta especie de imagen de futuro distópico que se deriva de los efectos ambiciosos de la hiperdensificación en la que nos vemos obligados a vivir cada vez más en nuestras ciudades. ¿Por qué traigo esta imagen de este cuadro, mejor, este cuadro no, este libro que seguramente todos recordarán de la Metamorfosis de Kafka? Hace unos años, bastantes años, estuve hablando con José Luis Cuevas, pintor mexicano, estuvo visitándonos en Colombia, y me comentaba que le encargaron hacer la ilustración de la carátula del libro de la Metamorfosis de Kafka. Decía José Luis que tenía el problema de que Kafka en su testamento había prohibido que se hiciera cualquier tipo de representación respecto del bicho que aparece en la primera página. Cuando señala que al amanecer, después de una noche intranquila, Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto. Entonces Kafka no quería que nadie asociara el insecto con una cucaracha, con una mariquita, con un chapulín, con nada, porque él quería hablar justamente de lo insecto. Quería transmitir la sensación de ser insecto y no que se asociara con una imagen fácil. Gracias, Ricardo. En ese sentido, entonces, la respuesta que dio Kafka a este impedimento que ya se ha superado después de los 100 años de la muerte de Kafka, pues ya encontramos en Google muchas imágenes de bichos que ilustran el libro. Pero en ese entonces, hace más de 30 años, este fue el problema que se enfrentó nuestro artista. Y él decía, mira, yo tomé el libro y leí la primera frase. Repito la frase. Al amanecer después de una noche intranquila, Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto. Dice Cuevas que él cerró el libro y lo que pintó en la carátula no fue el insecto, sino lo que soñó Gregorio Samsa. ¿Qué fue lo que soñó Gregorio Samsa para haber amanecido convertido en un horroroso insecto? Esta presentación va un poco, no solamente en homenaje a Cuevas, sino en homenaje al propio autor, a Kafka, en atención a pensar en cuál fue nuestro sueño cuando nos imaginamos la ciudad moderna. ¿Qué fue lo que soñamos? ¿Y qué fue lo que llevamos a cabo en función de que cada vez más estamos más cercanos a esta imagen producto del frenesí, del caos, del nerviosismo, de la histeria, del estrés y de la ansiedad? ¿Qué hicimos con ese sueño para que en realidad se convirtiese en una pesadilla que transformara nuestra vida? ¿Y de qué crisis estamos hablando? ¿Verdad? La imagen de Gregorio Samsa enfrentado abriendo la puerta de su casa a una ciudad que ofrece toda clase de oportunidades, pero en el marco de lo que alude no solamente la Metamorfosis, sino sobre todo el proceso. Otro libro de Kafka nos coloca en el proceso de burocratización, estandarización, homogenización, papeleo, todos los requisitos que tenemos que cumplir como ciudadanos para vivir y tener derecho a una ciudad. Ese derecho que pasa por la posibilidad de que nos lo den y nos lo asignen unos papeles, empezando por nuestro documento de identidad, empezando por nuestro registro civil, nuestro carnet de conducir, todo el papeleo que supone ese caos y que nos hace delirar hastiados muchas veces de esa situación en la que nos encontramos y que al parecer frente a la cual no tenemos salida.
La crisis no supone en sí misma una dramática sin salida producto de la aparente falta de respuesta ante una situación que nos aqueja o desborda. En principio hablamos de una situación coyuntural o permanente que se ubica en medio, acaso en tránsito, de dos cosas espaciadas en el tiempo. Una que está dejando de ser y otra incierta, acaso deseable, que se avecina o que buscamos. Y ahí hago referencia fundamentalmente a lo que se ha dado en llamar la crisis de la modernidad, el agotamiento del proyecto moderno, la recontemporanización que se hace del proyecto moderno, la idea del viejo y del nuevo orden mundial, ¿sí?, que en cualquier caso responde a un orden urbano. Esta es la palabra crisis en chino, Wei Ji, está hecha con dos caracteres. El primero de estos caracteres quiere decir peligro y el segundo quiere decir esperanza. Es decir, nos encontramos en un filo en el tiempo donde estamos recogiendo a las secuelas de esa modernidad en términos de la crisis ambiental, social, política, económica en la que nos encontramos y que se traduce, por supuesto, en una crisis del hábitat, pero que desde luego, desde menos del significado de la palabra crisis en el chino mandarín, supone una esperanza. ¿Cómo está funcionando esto? Tampoco responde. El mal está triunfando. Listo. Ahora sí. Bueno, gracias. Los problemas técnicos que nos faltan. Bueno, peligro y esperanza constituyen en chino mandarín la noción de oportunidad. Es decir, crisis se asocia con oportunidad. No necesariamente es algo negativo. Supone una coyuntura, algo que oscila entre una situación que conocemos y frente a la cual hemos adoptado una posición a la que nos hemos habituado o acostumbrado, pero también esperanza en el sentido de que a lo mejor nos gustaría vivir de otra manera. Y eso es justamente el tema de la política pública, ¿no? Cómo recoge lo que hay, cómo le ofrece a la ciudadanía unas mejores condiciones de vida. Restablecer un orden o la de construirlo. De ahí esa dimensión política que supone entender la crisis urbana como un problema fundamentalmente de polis, de la vida en la polis, del orden político que eso compromete. ¿Qué hay en la construcción y en la deconstrucción del sistema mundo que ha dado pie a ese nuevo desorden mundial? Estamos en realidad en los albores de un nuevo paradigma civilizatorio que nos compromete con nuestro hábitat a través de nuevas maneras de habitar, o estamos justamente reforzando y fortaleciendo ese viejo paradigma civilizatorio, ese modelo de la vivienda propia, del sentido de pertenencia restringido a un título de propiedad, del cual estamos siempre expuestos a perder por una situación o por otra en el contexto de los desequilibrios políticos, sociales y ambientales, de la inestabilidad en la que vivimos y sobre todo del incremento del umbral de incertidumbre de nuestra sociedad. Quiero recalcar ese concepto, el incremento en el umbral de incertidumbre, donde la palabra seguridad ya no está remitida exclusivamente a un tema cívico-ciudadano. La seguridad no está remitida, repito, a tratar de que no me agredan, no me golpeen, no me roben, no me asesinen, no me extorsionen, no me chantajeen, sino involucra muchísimos más ámbitos que son los que están expuestos en esa crisis del hábitat. La seguridad alimentaria, en primer lugar, la seguridad laboral, derivada de la inestabilidad laboral, la seguridad comunitaria, derivada también de la inestabilidad y de los liderazgos y de los procesos comunitarios permeados por agentes externos. En fin, hay muchas dimensiones dentro de esa noción de inseguridad en la cual nos encontramos y que da pie al incremento de ese umbral de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Ya la pandemia nos lo demostró clarísimamente, cuando todos los planes que teníamos para 1 o 2 años o 5 años se vieron truncados. Pero no solamente pensemos en la pandemia, en el COVID-19 o en tantas otras pandemias, sino en las guerras, en las tragedias, en las catástrofes, en las amenazas nucleares, en fin. Aproximémonos entonces al mapa de la crisis generalizada
de la cual estamos hablando, en el marco de sus consecuencias urbanas para el hábitat y el habitar. En primer lugar, hablemos de la crisis política, que bajo el paradigma de poder y el control total, envuelve a los partidos y a la noción tradicional de Estado-nación. Por resumir de manera muy gruesa esa crisis política, que desde luego es muchísimo más compleja. ¿Qué provoca? Desconfianza en las instituciones, nuevas ciudadanías y nuevos partidos políticos, desideologización, la gente más que votar por la derecha o la izquierda quiere votar por alguien que le solucione sus problemas, frente a esa inseguridad, que nos ofrezca seguridad, que nos ofrezca salud, que nos ofrezca educación, que nos ofrezca garantías pensionales, que nos ofrezca unas condiciones de dignidad en nuestro ambiente y en nuestro hábitat, por supuesto. Corrientes de opinión que empiezan a desplazar a los partidos políticos, empoderamiento social ciudadanos a través de colectivos, de grupos, de diferentes iniciativas en todo el planeta, nuevos esquemas de interactuación y de mercado, reconfiguración del modelo contractual. ¿Eso qué implicaciones tiene? Veámoslo de una perspectiva positiva. ¿Qué implicaciones proactivas? Aquí yo he colocado la palabra habitar es, en la doble connotación. Habitar es, como en plural del habitar, pero también como una definición. Habitar es. ¿Qué implicaciones tiene esa crisis política para el habitar? Habitar es criticando, demandando, reaccionando, una búsqueda de respuestas a la escala de la gente. ¿Y eso qué implicaciones tiene en el hábitat? La vuelta a la escala pequeña, la importancia nuevamente del barrio, del vecindario, de las veredas, de la proxemia, del efecto de proximidad y de cercanía en el marco del mundo abierto, donde perdimos nuestros referentes, o estamos cada vez perdiendo más nuestros referentes, porque el mercado y el consumo los anda barriendo en el contexto de principios de homogenización que orienta la globalización. Buscamos cada vez más nuestra identidad en algún lugar, identificarnos con algo, que nos quede la cantina, como veíamos ahora hablando con Ricardo, que nos queden ciertos elementos que nos den la certeza de dónde estamos. La exigencia, un nuevo contrato político que conduzca a la autorregulación, la autogestión, y por ahí voy introduciendo el tema de la autogestión social comunitaria, de la autoproducción del hábitat, la corresponsabilidad y la acción colectiva. De aquí que se infiere la construcción sociopolítica adaptativa, territorializada y adecuada de un hábitat coadministrado. El tema es pasar ya de la planeación participativa a la coadministración del territorio, pero eso supone un nuevo modelo político, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Veamos otra dimensión de la crisis, en este caso la crisis económica, que bajo el paradigma rentabilista, acumulador y concentrador envuelve al modelo de intercambio y consumo vigente, provocando hambre y pobreza, blindajes al sistema. Dentro de esa forma de inseguridad que vivimos nosotros, el propio sistema también se siente inseguro y se quiere blindar para mantener ese control total. Modelos alternativos en términos económicos, aumento de los desequilibrios y las contradicciones que derivan en segregación socioespacial, entre otras cosas, incremento de la incertidumbre, el riesgo, la vulnerabilidad y la inseguridad. Implicaciones proactivas que nos ocurre que habitar es previendo, ahorrando, cuidando, invirtiendo, cambiando, asegurando y optimizando. ¿Cuál es la exigencia de esta crisis económica? Un nuevo modelo económico que conduzca a la equidistribución, el justo equilibrio y el mejoramiento del ingreso. ¿Y qué tareas se derivan para un hábitat? La construcción solidaria, colectiva y corresponsable de un hábitat productivo en el contexto de esa crisis económica. Veamos la tercera dimensión de la crisis, que es la ambiental, que bajo el paradigma extractivista, rentabilista y explotador envuelve nuestras relaciones con la naturaleza, provocando deterioro del hábitat y los ecosistemas, incremento del fenómeno de invernadero, crisis climática, crisis alimentaria y aumento del riesgo de la vulnerabilidad. ¿Qué implicaciones proactivas tendría esto para el hábitat? Habitar es valorando, cuidando, rescatando, apropiando, salvaguardando, educando y asegurando. La exigencia, un nuevo contrato ambiental que conduzca a un equilibrio sano y sustentable con la naturaleza. Y como tarea en materia de hábitat veríamos la construcción saludable, colectiva y resiliente
del hábitat. Veamos en las consecuencias de la crisis social, que bajo el paradigma disuasorio de la homogenización y la dominación, envuelve las dinámicas socioterritoriales generando desequilibrios socioterritoriales, homogenización de los imaginarios, los deseos y las pautas de consumo, sometimiento al establecimiento, incremento de la conflictividad y la violencia. Implicaciones proactivas: habitar es, o habitar sería, incluyendo, protegiendo, acompañando, distinguiendo, atendiendo, respondiendo, educando, reconociendo y visibilizando todas estas minorías o mayorías que tienden a invisibilizarse a la luz del principio hegemónico, principio de razón dominante. La exigencia: nuevo contrato social que conduzca a un equilibrio sano, saludable, justo y sustentable entre los diferentes individuos y grupos humanos, por la vía de una construcción solidaria, colectiva y corresponsable del hábitat. Y finalmente, esta última dimensión de la crisis cultural, que bajo el paradigma del universalismo global envuelve nuestras prácticas sociales y nuestras formas de consumo, generando sincretismo e hibridación, pérdida de identidad, arribismo, homogenización, consumismo, desconocimiento del patrimonio particular y colectivo. Implicaciones proactivas: habitar es resignificando, marcando, territorializando, valorando, cuidando, conservando, apropiando, educando, asegurando, afianzando. La exigencia: un nuevo contrato cultural que conduzca a una autoafirmación y reconocimiento de las identidades y sobre todo de las diferencias. La tarea para el hábitat: la construcción diferenciada y particularista de este y del territorio. En ese contexto hablamos entonces de una crisis generalizada del Estado-Nación en el marco de una desregulación de los mercados por la vía del proceso de la globalización económica, un cambio de paradigma civilizatorio, un cambio de valores y la necesidad de un reajuste de nuestras relaciones con el Estado, con el sistema, con el otro, con la sociedad, con la naturaleza y, como diría Marx, con la historia. El sentido de responsabilidad que en términos de patrimonio supondría no solamente administrar el patrimonio que heredamos, sino la responsabilidad en la construcción de patrimonio. En ese contexto, bueno, ya hablamos de las definiciones ambientales, sociales, pero no está de más introducir el tema del cambio técnico, tecnológico y la revolución informacional y comunicacional de las redes sociales, Internet, el Facebook, el Twitter, cómo el espacio público, físico, material, se traslada al espacio público virtual de las redes sociales y cómo se generan a partir de ahí otro tipo de relaciones y otro tipo de interacciones, generando, entre otras cosas, nuevas formas de habitar a través de lo que Goethe llamaba las afinidades colectivas. Buscamos nuestros grupos, ¿verdad? Y entonces pertenecemos a una red que comparte mis motivaciones, y mis motivaciones son ambientalistas, me conecto con los ambientalistas como me podría conectar con los ambientalistas del mundo entero. Si mis preocupaciones son políticas, de la misma manera. Si son sociales, si son culturales, si son sexuales, si son intereses fílmicos, musicales, etcétera, podemos pertenecer a todo tipo de grupos. De hecho, los chats colectivos que tenemos en nuestro celular da cuenta de estas comunidades de interés, que las podríamos denominar de esa manera. En atención, repito, a esa expresión de Goethe, afinidades selectivas. La comunidad ya no depende solamente de pertenecer a un barrio, a un vecindario, a una ciudad o a un país, sino de un sentido de asociación, donde ya la identidad tampoco está remitida necesariamente a un lugar, sino a un emblema. La pregunta es, y lo vemos cada vez más, pues, particularmente en los jóvenes, ¿con qué me identifico? Ya no es válido tanto, oye, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Sino con qué te identificas. Porque cada vez más se tiende a habitar en este espacio virtual de las redes sociales. Aquí hablamos entonces de un cambio en la noción y en la gestión de lo territorial, porque lo territorial se ha desconfinado. Ya no podemos hablar de lo territorial exclusivamente en términos físico-espaciales. Lo territorial hay que hablarlo en términos políticos, en términos ambientales, en términos sociales, en términos culturales, en términos de la construcción de todos estos nuevos colectivos sociales que pululan y se mueven por el planeta. Y ni siquiera hablo en términos físicos, sino a través de las situaciones virtuales.
en el contexto de lo que ya acabo de señalar, un aumento en los umbrales de riesgo, vulnerabilidad, incertidumbre y sobre todo de conflictividad. Para el 2050 se espera que el 70% de la población viva en ciudades. En este contexto, esa es una reflexión de Naciones Unidas, pero ya en América Latina superamos el umbral del 70%. Países como Colombia estamos en el 72%. Yo no sé en México cómo sea el umbral, pero vale la pena que lo miremos. El hecho es que no estamos en el 2050, 30 años antes ya nos dimos de narices frente a esa, no digo meta, sino a ese horizonte que se había planteado. Es un hecho, el mundo es cada vez más urbano y los problemas de densificación cada vez serán más graves. No solamente en términos de cada vez tenemos menos suelo de expansión, sino que cada vez somos más vulnerables y dependientes de los recursos naturales que están por fuera de la ciudad, empezando por los recursos alimentarios y por el recurso agua, el recurso hídrico, los dos elementos fundamentales para que exista la vida. Porque finalmente no comemos televisores, ni comemos celulares, ni comemos todas esas cosas que consumimos, y los niños, muchos de ellos creen que las gallinas, los pollos y los pavos y los peces aparecen ya envueltos en los supermercados y nunca en su vida han visto uno. Lo he pegado otra vez esto. ¿Era eso? Así. Lo cambio. Esa era la reflexión de contexto que les quería traer. Ya no voy a ir metiendo en materia, pasando a nuestro segundo punto, que es este. Gracias. ¿Por qué decimos que no seamos gallinas? Bueno, vamos a ver. Esta les presento es la AK-8751, un espécimen de ultra vanguardia, de última generación, diseñado no propiamente en un laboratorio, pero sí en una granja en los Estados Unidos, donde se hizo un experimento en el cual se ubicaban 6 filas de gallinas, ¿sí? Y solamente se le daba concentrado el alimento a las gallinas del nivel más alto. Cualquier parecida con una estructura social, una pirámide social es pura coincidencia. Solamente comen los de la comida fina, la comida elegante, la comida con todos los nutrientes, las gallinas de la primera fila. Las gallinas de la segunda fila comen lo que cae de la primera, lo que sobra de la primera, más las excretas de las gallinas de arriba. La tercera fila come lo que alcanzó a caer de la segunda, más las excretas de la primera y la segunda, y ya se imaginarán lo que comen las gallinas de la sexta fila. Este es el espécimen que resulta de una gallina que solamente come excretas. Y vuelvo a la frase. Todos sabemos lo dura que es la vida de una gallina en el mundo actual, pero también lo dura que es la vida de 1000, 100,000 y 1,000,000 de gallinas cuando asumimos que todas las gallinas son iguales, que todas necesitan lo mismo y que basta con que les demos lo básico y para que las gallinas estén contentas y no se lleve a cabo lo que preveía Orwell en su libro Rebelión en la Granja. No queremos que las gallinas se rebelen, entonces lo mejor es que las sepamos distribuir en un entorno físico espacial muy acomodadas en el marco de una estrategia de planeación que garantice y controle la ubicación de las gallinas. Sin embargo, ahí tenemos situaciones de hacinamiento, de precariedad en la seguridad social, falta de dignidad en el transporte público, falta de reconocimientos de individualidad, ¿o acaso no? Se hizo un experimento en Suiza hace unos 25 años, donde se encontró que una gallina reconocía el cacareo de 16 gallinas. Oh, sorpresa, las gallinas constituyen redes sociales.
El cacareo de una gallina es reconocido hasta por 16 gallinas. Se ve que las gallinas se agrupen, se suben a un palito, se suben a un árbol y como que buscan estar juntas, se organizan en colectivos. Basado en este ejercicio hicimos un ejercicio con vivienda en Colombia, donde diseñamos manzanas donde no hubiera más de 16 viviendas. ¿Por qué 16 viviendas? Porque coincidió, hicimos un estudio, un censo, y el número promedio de nombres que es capaz de recordar una persona, dependiendo, por supuesto, del promedio de edad, una serie de circunstancias, eran 16 o 18. Entonces, no pensamos en construir una unidad habitacional superior en número de viviendas mayor al número de nombres que pudieran recordar los vecinos. Lo menos es que recordemos los nombres de los vecinos. Entonces, fíjense cómo esa circunstancia social ligada a nuestra capacidad de memoria sirvió para ofrecernos un criterio de organización socioespacial en unidades habitacionales. Volvamos al caso de las gallinas. Falta de reconocimiento de la individualidad y, sobre todo, un destino repetitivo y predecible. Todas terminan en el plato. Pero es un destino que es distraíble, ¿no? Porque a lo mejor las gallinas son mucho más productivas si las tenemos contentas. Entonces ya nos salimos del esquema de la K8751 y exploramos soltar las gallinas en una granja siempre y cuando la granja esté cerrada. Hay una reja para generar la ilusión de libertad. Entonces las gallinas en su ilusión de libertad van y picotean sus gusanitos, se organizan en grupitos de 16, están felices y contentas, pero de todas maneras aquí van a terminar. Pero mientras tanto, debemos darle orden a el gallinero. La planeación, yo la he entendido siempre como un instrumento de tecnología política al servicio del principio de razón dominante. No es un elemento inocente, no es un elemento ingenuo. Es un instrumento de tecnología política, repito, al servicio del principio de razón dominante. Y así organizamos nuestras ciudades en torno a una vía que buscamos remate en algo que justifique ese direccionamiento. Generamos unos costos del suelo derivados de la cercanía a la vía, dependiendo si es una vía importante o no. Establecemos dinámicas comerciales, dinámicas residenciales, dinámicas de oficinas. Es decir, hay una situación de privilegio en la ubicación de los habitantes de ese gallinero, a pesar de que todos aparentemente sean iguales, pero hay unos que son más iguales que otros y hay unos que se benefician más que otros. ¿Por qué no gozar de la ilusión de la libertad? Y hasta en la posibilidad de generarles equipamientos para que las gallinitas estén contentas, y les llevamos a los barrios su parquecito y les hacemos su salón comunal y le llevamos eventos culturales. Mientras las gallinas estén contentas, no habrá revolución en la granja. ¿O es que las gallinas no tienen derechos? Nos preguntaríamos, ¿verdad? Claro que hay que hablar de los derechos de las gallinas. Aunque siempre habrá algunos que por su propia conveniencia pues nos pidan que comamos más pollo. Seguramente gente que vive en las lomas o sí, por otros lados, en el caso de la Ciudad de México, y de tal forma desaten una revolución en la granja, que es lo que se quiere impedir. Estamos hablando de planeación, estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de concentración de esa población y de administración de esa población. ¿Qué nos hacen ver la realidad de las gallinas? Que nuestra propia realidad no es muy distinta, ya que, Ricardo, entramos en materia, nuestra crisis habitacional. Hacinamiento, veamos las mismas categorías que vimos en el caso de las gallinas. Precariedad en la seguridad social. Falta de dignidad en el transporte público. Falta de reconocimiento de la individualidad. Ni qué decir en estas propuestas maravillosas que muchas veces surgen desde nuestro oficio. Y sobre todo un destino repetitivo y predecible, a través de eso que demagógicamente en muchos casos se llama participación, cuando se trata de avalar iniciativas previamente establecidas desde la política pública sin una consulta previa con la ciudadanía. Un destino acaso distraíble. Hasta podemos pensar en poner orden al gallinero. Recuerden la imagen que les acabo de poner del gallinero en cualquiera de estas ciudades modernas, dentro de esos principios derivados de la
concentración de la vivienda, remitido siempre al papel más importante que en la ciudad tiene, que es el sistema vial. El sistema vial actúa como el sistema circulatorio en el cuerpo, es la sangre que le da vida al organismo. Y el sistema vial, fundamentalmente en el contexto de la modernidad, lo que le interesa no es la comunicación, la integración, la justicia social, la equidad, los derechos. Le interesa la productividad, que la gente llegue lo más pronto posible de su casa a su lugar de trabajo, que las mercancías se puedan rápidamente mover a sus lugares de consumo y de abastecimiento. Es decir, que el gallinero funciona. ¿Por qué no gozar de la ilusión de la libertad y hasta en la posibilidad de generarnos equipamientos? Esta especie de Godzilla con las fauces abiertas lo vemos en Río de Janeiro, en el famoso Puerto Maravilla, donde se lleva un arquitecto emblemático, en este caso un ingeniero Calatrava, que hace esto en cualquier lugar del planeta. Esto lo vemos en Río de Janeiro, pero lo podemos ver en Indonesia, en Yakarta, lo vemos en Hamburgo, lo vemos en Australia, lo podemos ver en Bolivia. Quien tenga el dinero y la pretensión de hacer entrar en valor su territorio a través de un proceso de city marketing o de mercadeo de ciudad, tiene que contratar a un arquitecto emblemático, tiene que hacer una obra emblemática para que su ciudad y su territorio se posicionen en el mundo. El ejemplo paradigmático que tenemos de esto, entre otros, es el famoso Museo Guggenheim de Bilbao. ¿O es que las personas no tenemos derecho, o vamos nuevamente a nuestra analogía con las gallinas? A fin de cuentas, un derecho no es algo que alguien nos da, sino que es algo que nadie nos puede quitar, no sé que lo perdamos nosotros mismos, ¿no? Tercer punto de mi presentación, la lección de los ratones, de la utopía urbana a la distopía planetaria. No sé si conocen este experimento. John Calhoun, 1968. Mientras en Tlatelolco los jóvenes, obreros, sindicalistas estaban reclamando por sus derechos, Plaza de las Tres Culturas, donde pasó lo que pasó, porque eso suele ocurrir cuando hay una rebelión en la granja, esa es la reacción del sistema. Mientras en París, en mayo del 68, ocurría algo que aquí ocurrió en octubre, bueno, París no ocurrió con esa potencia ni con esas consecuencias como las que se vivió en la Ciudad de México, en Tlatelolco. Este señor estaba preocupado por los procesos de densificación en las ciudades. Él es un etólogo, no es un urbanista, y sus conclusiones se remiten exclusivamente al experimento con ratones. Veremos hasta dónde o no puedan ser relevantes y replicables sus conclusiones. Partió de una idea y consiguió 8 parejas de ratoncitos, perdón, 4 parejas, son 8 ratones, obviamente, machos y hembras, 4 y 4, con equidad de género y toda la cosa, como nos gusta ahora. Y metió sus ratones en este espacio cerrado. Un espacio de 2.7 por 2.7, 1,40 de altura. ¿Y qué hizo? Le dio a los ratones lo que quisimos siempre los seres humanos que nos ofreciera la ciudad: seguridad. Ahí no hay depredadores, no hay gatos, no hay nadie que amenace a los ratones. Entonces, seguridad. Pero además de eso, agua y comida. Y unos material para que hagan sus nidos. Podían hacer sus casas tranquilamente, sus habitáculos, sus nidos, en un contexto cerrado, seguro, tranquilo, donde siempre iban a tener garantizada la comida y el agua. El experimento estaba planteado para 5 años y la expectativa era que de esos 8 ratones, en 5 años iba a haber 3.800 ratones. La situación fue un poco distinta porque en menos de 2 años empezó a subir el bienestar, el estado de bienestar de los ratones. Estaban muy contentos hasta que llegaron a 350. Ahí había un control todavía sobre el espacio, los nidos funcionaban de manera independiente, algunos nidos interconectados, un ratoncito enamorado se iba a enamorar de la ratoncita del otro nido, y todos muy felices, se seguían reproduciendo los ratoncitos hasta que llegaron a una masa crítica de 600. En ese momento empezó a decrecer, empezaron a haber problemas en ese hábitat
homogéneo en el cual vivían todos los ratoncitos muy acomodados en sus nidos, pero entre más apretados estaban, empezaron a aparecer situaciones cada vez más dramáticas. La población empezó a declinar hasta extinguirse. El experimento debía durar 5 años, pero a los 2 años ya no quedaba ni un solo ratón. ¿Qué pasó? Tenían seguridad, tenían agua, tenían comida, tenían sus nidos. Lo que encontramos acá es una ruptura en el comportamiento normal de los ratones y en la estructura social. Lo primero que se destructuró fue la estructura social. Expulsión de las crías antes de completar el destete. Y los viejitos empezaron a ser sacrificados porque eran expulsados del nido y bien pronto, a pesar de que tenían comida y agua, se empezaron a comer a la población que ya no era productiva. Cualquier parecido con el destino posible cuando lleguemos a nuestra edad a pensionarnos, razón por la que no nos pensionamos todavía, ¿verdad, Ricardo? Aumento en el comportamiento homosexual. A pesar de que vivían tranquilamente y formaban sus nichos nidos, la ansiedad en la que vivían hizo que empezaran a coger con lo que encontraran enfrente de los ratones, independiente del sexo. Entonces ya no eran núcleos familiares y empezaron a aparecer unas situaciones, digamos, amenazadoras para el equilibrio del orden social, del orden familiar y del orden del conjunto, del asentamiento, llamémoslo así. Lesiones a las crías, ataque entre machos, y empezó a haber una situación que había muchos machos que no se defendían. Empezó a haber entonces ratones pasivos, ratones que se dejaban mandar de los demás, y empezaron a generarse liderazgos distópicos en función de que se empezaban a cobrar territorialidad de varios nidos. Entonces, fíjense cómo se generó toda una transformación en la estructura social, derivado de lo que llamaríamos un estado de bienestar perpetuo y permanente. Hasta que, al cabo de esos 2 años, ya no quedaba ni un solo rato. Aquí están las fotografías horrorosas de este perverso experimento, si lo queremos ver desde esa perspectiva, cómo los ratones empiezan a atacar unos a otros. Y aquí vemos algunas conclusiones. A medida que las nuevas generaciones llegaban a la edad adulta, muchos ratones no podían encontrar parejas o un lugar jerárquico en la sociedad. Pensemos en una ciudad. Hacemos hacer la analogía como hicimos con las gallinas. Las hembras se quedaban aisladas y solas en las zonas superiores donde daban a luz. Los machos, por su parte, merodeaban por el centro de la caja cerca de la comida, marcando dinámicas de territorialidad. Había comida para todos, pero la comida la querían capitalizar los machos más chingones, como se diría aquí en México, los machos más machos. Las familias movían sus nidos de forma constante para evitar a los vecinos con los que dejaban de llevarse bien. Asimismo, cada vez expulsaban del nido a los progenitores a una edad más temprana. La población ya no crecía a un ritmo tan rápido. Los ratones se mordían entre sí por el estrés de la hora poco espacio disponible y casi todos presentaban alguna herida por estas constantes luchas. Hay ciudades en las cuales creo que todos hemos sido víctimas de alguna situación de agresión. Comenzaron a cambiar su actitud y comportamiento con el tiempo hasta que finalmente se negaban hasta a luchar y se limitaban a comer y dormir, pasando incluso de reproducirse. Ya ni siquiera querían reproducirse. Fue en mayo de 1970, el experimento empezó en octubre del 68, a propósito de nuestro Tlatelolco, cuando nació el último de los ratones de lo que se llamó el universo 25. No habían pasado ni 2 años desde que comenzó el experimento con ese maravilloso espacio con 8 ratones en su interior. Desde el nacimiento del último ratón, la población no hizo más que disminuir hasta que en 1973 pereció el último ratón. Gradualmente la utopía se había convertido en una distopía. Ese maravilloso invento de la modernidad que es la ciudad, ya lo hemos visto en muchas películas, tiende a convertirse en una pavorosa distopía, de la cual, si bien alguien podrá decir, no, esos son ratones, nosotros somos muy distintos.
pues yo no sé qué tan distintos seamos en muchas cosas. Esto lo he visto mucho aquí en el metro. Esta situación la conocemos, no nos es extraña. En los procesos de rebaja, viernes, ¿cómo se llama? Black Friday y en tantas otras rebajas, la gente se mata por conseguir un televisor, un celular, cualquier cosa, acceder a cualquier promoción, así no necesite lo que están ofreciendo en la promoción, hay que comprarlo para aprovecharlo porque somos ávidos consumidores. Vivimos en estas situaciones de apeñuscamiento permanente y perpetuo y empezamos a ver comportamientos un poco anómalos o irregulares en la sociedad y en sus diferentes individuos, donde ya incluso ni siquiera el homosexualismo o el bisexualismo son alternativas, sino encontramos muchas alternativas en torno a imágenes incluso zoofílicas. La gente que se siente lobo, que se siente gato, que se siente perro, y adopta esa fisonomía disfrazándose y vistiéndose de eso, pero no es un disfraz, realmente se siente un gato o se siente un perro, ¿sí? Y mantiene relaciones con estos animales, ¿sí? En fin, podemos decir que esto es una mirada del multiculturalismo, de la apertura del mundo, de la infinidad de posibilidades, y podemos verlo desde esa perspectiva. Seguramente un experto en temas de cultura urbana tendería a defender esto en el marco de la diversidad y del incremento, pero a lo mejor un etólogo lo miraría de una perspectiva más cercana a la que nos mostró nuestro amigo de los ratones, ¿no? Hasta dónde hay la civilización da la vuelta cuando llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo. Manfred Max Neff, un famoso economista que falleció el año pasado, hizo una de sus trabajos, le dieron el premio Nobel alternativo de economía por lo que llamó la teoría del desarrollo a escala humana. Y una de las cosas que mostraba Manfred es que llegado cierto nivel de desarrollo las sociedades tienden a decrecer. Hizo el experimento con varias ciudades del norte de Europa, las ciudades que han alcanzado el mayor estado de bienestar. No estamos hablando de ciudades españolas, francesas o inglesas, estamos hablando de Finlandia, Suecia, Noruega, donde la gente empezó a suicidarse, ya no encontraba qué hacer ni tenía objetivos en la vida. Pero además no solamente eso, sino los indicadores de inseguridad, de violencia, empezaron a darse en sociedades que lo tenían todo. No había necesidad de robar, violar, atacar, extorsionar, chantajear, pero se empezaron a dar esas dinámicas en una sociedad donde la gente tenía todo cubierto, su agua, su alimento, su seguridad. ¿Qué pasó? Exceso de población generó una dinámica parecida que devino en dinámicas disfuncionales en términos económicos. Este es el planeta que estamos viviendo. Estas son nuestras playas a donde vamos a divertirnos, a recrearnos, toda esa ilusión de libertad de la que hablaba hace un momento, en el caso de las gallinas, lo que nos ofrece la vida urbana, donde hemos encontrado que es un signo de modernidad y de progreso, la contaminación. Una ciudad que no esté contaminada no es una ciudad moderna. Una ciudad donde no hay inseguridad no es una ciudad moderna. Una ciudad donde existan muchos árboles no es una ciudad moderna. La modernidad casi que le declaró la guerra a la naturaleza. Y el efecto que estamos viviendo de calentamiento global, el efecto invernadero, la producción de dióxido de carbono, no solamente motivo por los vehículos, sino por nuestra producción industrial, da cuenta de ello. Aquí vemos los ratoncitos mordiéndose desesperadamente los unos a los otros. Y miremos entonces qué ocurre con nuestras ciudades. Estas son las ciudades más pobladas en el 2021. Desde luego está la Ciudad de México. En un segundo rango hay ciudades de 30 millones. En la India, ahora y Yakarta, en Indonesia. Pero vemos el incremento poblacional, cómo se viene dando. La contaminación del aire en América Latina como signo de progreso. Tenemos el comparativo entre 2008 y 2018, fíjense cómo todas estas ciudades de América Latina han incrementado esa situación de contaminación, menos Venezuela, curiosamente. La situación política de Venezuela, la cierre de muchas industrias, de muchas fábricas, no digamos que es una política ambientalista, ni muchísimo menos, sino consecuencia de la propia crisis económica,
devino en un efecto positivo, al menos en términos ambientales. Bajó la contaminación en Venezuela. En todas las demás ciudades vemos que ha aumentado la contaminación y bueno, los indicadores más alarmantes están en Brasil y en México. Las ciudades con las mayores huellas de carbono y su geodistribución en el planeta. Acá vemos cómo están concentradas en la costa este de los Estados Unidos, algo en California, sobre todo en torno a la ciudad de Los Ángeles, Europa, por supuesto, y Asia. Y esto coincide con una franja que es superior a los trópicos. Ahí es donde le hago propaganda al curso que tengo del nuevo orden mundial, donde las ciudades que están por encima de la zona del trópico, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, fueron casualmente donde se desarrolló la economía de capital, la economía de acumulación. ¿Por qué? Porque son ciudades donde hay estaciones. La gente aprende a vivir dentro de los ciclos y tiene que acumular. No es gratuito que el proceso migratorio de población que inició en el África, cruzó al Asia y se estableció en el que se conoce como el creciente fértil entre Turquía e Irán, fue el sitio donde se desarrollaron las ciudades. Y no es gratuito que en torno a la cuenca del Mediterráneo se desarrollara fundamentalmente la economía capitalista, digámoslo así, con los bancos en Italia y bueno, posteriormente en el norte de Europa. Pero bueno, ese es un tema que da para muchísimo más, apenas lo toco. Las ciudades con las mayores huellas de carbono y su geodistribución en el planeta. Nos encontramos entonces por encima de esa cota. Veamos el consumo de energía primaria per cápita, o sea, por persona y el promedio en vatios de potencia. Tenemos el papel de los Estados Unidos, 11.000 vatios. Luego viene Rusia, Japón, la Unión Europea, etcétera. Aquí vemos a China y vemos los 8 pilares del decrecimiento. Aquí tenemos 3.000 millones de personas de la población actual del planeta, 3.000 millones de personas. Ahora, valga decir que el número de habitantes del planeta que viven en ciudades, que es mayor al 70% de la población, está concentrado solamente en el 3% del territorio. El 3% del planeta carga con el 70% de la población. ¿Hay comida, agua y seguridad para todas estas personas? Así la haya, ese no es el problema. El problema es la manera como nos relacionamos en estos contextos habitacionales. ¿Qué le queda a América Latina? Fundamentalmente, en estos 4.000 millones de personas, América Latina y el resto de Asia, África e India, los retos son romper, renovar, reencontrar, reintroducir y recuperar, mientras que los retos para el denominado primer mundo son reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, relocalizar, redistribuir, reducir, rentizar y reciclar. Estos son los retos habitacionales para los proyectos políticos, el proyecto político del llamado primer mundo, y estos son nuestros retos en América Latina y el llamado tercer mundo, ¿no? Entonces, mientras que en el primer mundo hay que reevaluar lo que se está haciendo, reestructurar y relocalizar la población, aquí tenemos que romper con nuestros hábitos, renovar nuestros espacios, reencontrar nuestras relaciones con la naturaleza y generar nuevas formas de intercambio. Esta es la curva del desarrollo y el nivel de suicidios en el mundo. Esta es la curva del desarrollo en términos de que va aumentando el desarrollo, va aumentando ese estado de bienestar, pero ocurre algo muy parecido a lo que ocurrió con los ratones. Pasado cierta cota, el crecimiento empieza a crecer y las dinámicas de interacción empiezan a deteriorarse. Estas son las tasas de suicidio en el mundo. Fíjese que las más altas, América Latina, o la zona tórrida, mitad de México hasta el sur de Brasil, están los niveles más bajos, lo que está aquí en azul. De resto, verde, amarillo, café y rojo, eso es esto, son donde están los mayores niveles de desarrollo, pero también los mayores niveles de suicidio. La mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive en las ciudades, que ocupan el 3% del área del planeta. Estas son las ciudades más pobladas del mundo en este momento.
Y fíjense dónde están ubicadas. Aquí estoy hablando de densidad, número de personas por kilómetro cuadrado. Y aquí el cuadro es distinto al que vimos anteriormente. Veamos las ciudades más pobladas. La primera es Dhaka, en Bangladesh, que tiene 44.500 personas por kilómetro cuadrado. Aquí hago alusión al efecto de la caja de ratones, ¿no? El experimento de Curran. Una comparación con una ciudad relativamente estable. Madrid tiene 5.300 personas por kilómetro. Dhaka tiene 44.500. ¿De qué calidad habitacional estamos hablando ahí? Bombay, la segunda ciudad más densa en el mundo, tiene 31.700 por kilómetro cuadrado. Y ojo, este es un dato que puede ser sorprendente, la tercera ciudad más densa en el mundo es la ciudad que reemplazó a Barcelona como paradigma de desarrollo urbano en los años 90. Recuerdan que todo el mundo habla de Barcelona. A partir del año 2000 se empezó a hablar de Medellín. Se ha ganado más de 15 premios internacionales y resulta que es la tercera ciudad más densa del mundo, casi 20.000 personas por kilómetro cuadrado. En cuarto lugar está Manila, casi con 15.000 personas, Casablanca en Marruecos, 14.200, Lagos en Nigeria, 13.300. Este es el panorama que estamos viviendo en este momento. Imaginémonos esta fotografía dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 50 años. Cota en la India, en el marco de las respuestas habitacionales que se da a esta gran demanda de población. Cualquier parecido con los gallineros o con los ratoneros que les acabo de mostrar no es pura coincidencia. Singapur, 10.200 personas, y eso que es una densidad relativamente manejable. Veamos el caso de Yakarta, donde hay 9.600 personas, apenas el doble de la densidad de Madrid, pero miren el impacto urbano y obviamente no se ve ahí un arbolito por ningún lado, ni qué decir de la naturaleza del río que recorre, que atraviesa la ciudad. Frente a esto, rápidamente, entonces, ¿qué alternativas proponemos? Porque si nos vamos con estas imágenes, creo que no vamos a poder comer tranquilos, ¿verdad? Es bastante inquietante el panorama desolador y no quiero pegar de pesimista. Pero ¿qué alternativas vemos en América Latina? Desde la construcción social del hábitat, nuestro reto es la construcción de entornos en paz. Primera condicionante frente al tema de inseguridad, frente al tema de riesgo, frente al tema de vulnerabilidad que aqueja el planeta, lo que nos ofrecen los espacios pequeños es la construcción de comunidades de confianza, donde lo que prime en primer lugar será la construcción de paz territorial, por la vía de la intervención sobre los espacios habitacionales, pero también sobre los espacios colectivos, las veredas, en las calles, los parques. Acá, por ejemplo, estos chicos escribieron "No hagamos de la paz un cuento" y generan procesos colectivos de autoproducción del espacio, del saber local al poder popular, transformando el territorio a través de diferentes formas de producción. Se me acabó la cuerda de esto. Gracias. Hablaba frente a la crisis generalizada de la necesidad de hacer un nuevo contrato político, social, ambiental, económico y cultural. Ese nuevo contrato, de manera de ver, debe ir más por la vía del acuerdo que de la noción contractual y económica del contrato. El contrato social wilsoniano debemos cambiarlo, debemos resemantizarlo, porque la base de un contrato es la desconfianza. Y esa es la característica que prima en las grandes urbes. ¿Dónde encontramos la confianza? En la escala pequeña, donde la gente conoce los nombres de los vecinos, donde conoce la historia de los vecinos, donde consumen la misma tienda, donde va al mismo parque, donde los niños crecen juntos. Es decir, en la escala barrial, en la escala pequeña. Es una escala que no contemplamos los planificadores suburbanos normalmente porque pensamos siempre en la ciudad en grande, trazando esas grandes vías para controlar el dinero. Por eso creemos que es necesario pasar del contrato social al acuerdo social ciudadano, que por la vía de la autorregulación y el control social se ejerce de manera congestionaria entre miembros colindantes. Las comunidades de sentido o las afinidades selectivas de las que hablaba a propósito de Hegel, las tenemos todos los días y las vemos en las calles, las vemos en los barrios. Incluso en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, basta salir aquí en la calle para entender esas comunidades de sentido y las dinámicas de confianza y de autorregulación que existen en los comerciantes, que a lo mejor están en estos locales hace 3 generaciones.
y llevan vendiendo los mismos colchones, la misma ropa o los mismos aparatos eléctricos. Este es un ejercicio que hicimos en Colombia, donde en estas carteleras se firma un pacto entre los vecinos y entre las autoridades para llevar a cabo un desarrollo sostenible, sustentable con el territorio. Los niños y las niñas son los primeros que firman, porque finalmente no hay sustentabilidad si no hay un proceso educativo de compromiso y de responsabilidad con el entorno que habitamos. El hábitat no es solamente responsabilidad de los arquitectos y los urbanistas, el hábitat es responsabilidad fundamentalmente de los habitantes y de la manera como construyen sus relaciones. Y ahí tenemos un papel muy importante en la planificación, en la arquitectura y en el urbanismo, pero desde luego de la mano de otros actores, de otras disciplinas, de otro tipo de intereses también. Acá se firma el pacto, acá en Colombia todo se cierra con una sancocho, lo llamamos en Colombia, o un canelazo, aquí sería con una taquiza. Los procesos de diseño participativo, donde se trabaja estudiantes de arquitectura de pre y de posgrado, haciendo procesos de planificación concertado con las comunidades, en primer lugar con los niños y después con los padres que avalan lo que los niños están pensando. Es decir, la ciudad hay que construirla con los niños. Ya el oro viejo no aprende a hablar, ¿verdad? La participación ciudadana entonces supone unos procesos de autodiagnóstico, de gestión, de planeación participativa, pero de pasar de la planeación a la administración colectiva del territorio. Este es un caso que ya he mostrado en algunas ocasiones aquí en la universidad, en Grecia, el caso de Ciudad Juárez, donde tuve oportunidad de trabajar un proceso de construcción social del hábitat. Ya conocerán ustedes estas imágenes, por eso traigo solamente una alusión muy rápida, donde le planteamos como hipótesis el alcalde de Ciudad Juárez en el 2010 hasta dónde la violencia hacia las mujeres estaba derivada en alguna medida de la manera como eran concebidos los entornos habitacionales. Y él me decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver la violencia hacia las mujeres con los fraccionamientos, con las viviendas y con los espacios públicos? Y pudimos comprobar la hipótesis cuando encontramos que las mujeres en Ciudad Juárez eran recogidas en camiones por las maquiladoras a las 5 de la mañana, se las llevaban a trabajar lejos de sus funcionamientos, lejos de sus lugares de vivienda, y dejaban a los niños encargados unos de otros. Llegaba la mujer en la noche, a las 10 de la noche, dejando abandonados a sus hijos, experimentando ellos esa situación de abandono hacia su madre y de resentimiento hacia su madre, ¿verdad? Sobre todo el adolescente que ya había sido captado por las bandas de narcotráfico. Entonces, el adolescente, la madre le cobra, bueno, ¿y por qué no comió el más pequeño y el más pequeño? ¿Y por qué al chiquito no le cambiaron el pañal? ¿Y por qué el otro se cortó? ¿Y qué es el desastre que encuentro cuando llego a la casa y te dejo a ti encargado? Pedrito, que a tus 15 años tú eres capaz de responder por tu familia. Pedrito a los 15 años quiere jugar, quiere ir a una biblioteca, quiere ver una película, quiere jugar fútbol, pero el fraccionamiento no le ofrece nada de eso. No hay ni equipamientos, ni hay servicios, ni hay programas. Entonces, ¿qué hace Pedrito? Lo manda, lo capta, en este caso, el cartel de Juárez. ¿Y cómo lo capta? A través de lo que llama el cartel los renglones de reserva del ejército del narco. Empieza con los niños a esta edad. Se disparan con ametralladoras, pero igual se disparan con cualquier cosa, porque es lo que ven en la televisión, de la importancia del proceso educativo de estos temas habitacionales. Se les da droga a estos chiquitos, luego cuando tienen 8 años, la droga ya no es para que la consuman, sino para que la lleven al colegio, a la escuela. Luego se convierten en distribuidores en su barrio, su fraccionamiento, luego en la ciudad, y luego ya se gradúan con un asesinato. Ese es el destino de estos chicos, de estos niños abandonados. ¿Qué tiene que ver la arquitectura y el urbanismo? Pues que vienen de estos asentamientos. Premio Nacional de Vivienda Social en México en el año 2011. Premio Nacional de Vivienda. Al cabo de pocos años, este Premio Nacional de Vivienda estaba vandalizado y abandonado. El cartel se lo había tomado. Los jóvenes que no tenían equipamiento ni servicios ni programas sociales habían sido captados por las bandas. Y bueno, frente a eso, el proceso colectivo. Recuerden que cuando hice mi presentación hablaba de la palabra crisis en términos de 2 connotaciones, una que era peligro y la otra que era esperanza. Hasta ahora he hablado del peligro, que nos supone
la convivencia, la extrema cercanía en la convivencia. Ahora quiero hablar de la esperanza y nos vamos con un sabor un poquito más ameno. Un plan construido por la comunidad. Esto se empezó a trabajar con 30 personas y en menos de 3 meses, 1.300 personas fueron a entregarle este plan al alcalde. Es decir, el plan no lo hizo un urbanista, el plan lo hizo la gente. ¿Quién participó? ¿La gente? No, participó el gobierno. El gobierno de la ciudad Juárez, el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, a través de Sede Sol, a través todavía de este entonces era, bueno, Infonavit, de la CONAVI, bueno, una serie de instancias del orden federal. Pero ellos fueron los que participaron, es decir, se invirtió la lógica de la participación. Ya no es una dádiva y una concesión, donde el político, a través de un urbanista, genera una dinámica de planeación participativa para de manera demagógica generar procesos de inclusión que le facture positivamente sus réditos políticos, sino es al revés. Se trabaja con la comunidad y se pone a firmar al alcalde, presidente municipal firmando el pacto. Recuerden la imagen de las carteleras que demostraba que hicimos en Colombia. En este caso, el primero que firmó fue el presidente municipal y luego las mujeres líderes de todos estos barrios, en estos fraccionamientos. Este es el plan, donde tenemos actividades físico-ambientales o proyectos físico-ambientales, programas también sociales. Todo esto que están en verde son programas sociales y dinámicas sociales. Las estrellas corresponden a la calificación que la gente le da a la prioridad. Una estrella, proyectos que quieren que se hagan entre 6 meses y 1 año. 2 estrellas, proyectos que quieren que se hagan entre 1 año y 3 años. Y 3 estrellas, proyectos que se pueden hacer en 3 y 5 años. No son una prioridad para la gente, pero era una prioridad para el alcalde, el presidente municipal, que quería que dentro del periodo político-administrativo se pudieran mostrar resultados. Esto sale en el diario, 8 días después de firmado el pacto, restauran el alumbrado, limpian los parques y bachean en riberas. A los 8 días salen los ciudadanos al rescate de los espacios públicos. Fíjense cómo la revolución en la granja no deriva necesariamente en el derrocamiento del sistema. La revolución supone apropiarse del propio hábitat, transformándolo en acciones que llamaríamos topofílicas, es decir, de apropiación, de sentido de pertenencia, de construcción de confianza. Y esa confianza está dada no solamente en la reestructuración de las relaciones interpersonales, sino interestamentales. El estamento comunitario, el estamento público, el estamento privado, porque hasta las maquiladoras y las empresas constructoras entraron a firmar estos pactos, que se supone el arreglo de estas casas abandonadas, el arreglo de los espacios públicos, va cambiando la imagen poco a poco de estos espacios. Ya voy terminando. Se llevan a cabo talleres de manualidades, hasta talleres de baile, talleres de reciclaje, capacitación en temas de belleza, de estética, de tecnología, y va cambiando la cara del entorno. Y aquí hablamos del entorno urbano. Estos canales de riego para estos arbolitos, la gente hace jornadas de aseo, pintan los sardineles, una cantidad de detalles pequeños que dan muestra de la apropiación y del sentido de pertenencia de un entorno con el cual la comunidad manifestaba no tener ningún nexo. Cuando yo les preguntaba que cómo eran las relaciones entre los vecinos, me decían que buenísimas, porque nadie se metía con nadie. Ahora, después de 3 meses, podemos tomar fotografías donde ya la gente trabaja junta y empieza a ocuparse de su entorno, al punto que se ganaron como premio a esta construcción de este parque. Hubo otro parque también que se construyó como premio de la comunidad. Lo que veíamos en Colombia, en lo que llamamos un sancocho, aquí termina con una taquiza, por supuesto, estamos en el norte. Y esto es lo que se hizo con las viviendas que se le devolvieron al Infonavit. 3.000, casi 3.000 viviendas abandonadas, se volvieron a vender, se les exigió que se colocara otro dormitorio, porque a veces había hasta 12 personas durmiendo en un solo dormitorio, en una sola habitación. Se transformaron las viviendas, se volvieron a ofertar en el mercado y se frenó el abandono. De estas casas abandonadas, entonces, tuvo procesos de rediseño, donde 2 casas se hicieron bibliotecas, un centro de gimnasio y artes marciales, una estrategia vial y de conectividad coordinada con la ciudad y sobre todo el fortalecimiento de las centralidades.
los equipamientos estaban dispersos y acá, ligado a la escuela y al templo, se generaron unas canchas, unos juegos infantiles, unos talleres, una biblioteca y un centro comunitario para que las personas que tradicionalmente van a una de esas actividades, al tener todas las actividades juntas, puedan encontrarse con todos los vecinos y formar un sentido de comunidad. Una escala de pueblo, aún en las ciudades, por muy grandes que sean, necesitamos volver a esa escala pequeña, esa escala de la confianza que nos ofrecen esto también se hizo, un centro de formación integral, un centro para enfrentar las adicciones de los jóvenes, el alcalde, el presidente municipal, saliendo en la foto, regando la famosa figura del arbolito, que las raíces son la identidad, el patrimonio, las ramas es la comunidad fuerte, las hojas es lo que le da vida y hay que tener este entorno ventilado y oxigenado, pero hay que cuidarlo, ¿no? Entonces ese abono y el agua deben imprimirle todos sus vecinos. Estos son los 10 indicadores que construimos en torno a la idea de construcción social del hábitat desde la perspectiva del planteamiento topofílico, consolidación comunitaria, participación ciudadana, corresponsabilidad social, apropiación social, autorregulación ciudadana, derechos en clave hábitat vivienda, sustentabilidad, articulación urbana, fortalecimiento de la base físico-ambiental y fortalecimiento de la base socioeconómica. Cada 2 indicadores constituyen una estrella para calificar a una comunidad. Si una comunidad tiene 2 indicadores topofílicos o de construcción social y apropiación del territorio, tiene una estrella, y una estrella dentro de una tabla que hicimos equivale a $10.000. No quiere decir que se le den $10.000 a la comunidad, se le dan $10.000 en materiales, en insumos para invertir en un proyecto puntual. Estos indicadores se los propusimos en algún momento al proyecto de mejoramiento integral de barrios aquí en la Ciudad de México. Lo aplicamos en Ciudad Juárez y ahora lo estamos aplicando en Colombia. Y en este caso, la comunidad Riberas del Bravo obtuvo 5 estrellas, una comunidad 5 estrellas, satisfizo los 10 indicadores, estos 10 indicadores, es decir, demostró consolidación, participación, inclusión, autorregulación, sustentabilidad, mejoramiento de la base económica, mejoramiento de la base ambiental, obtuvo 5 estrellas y accedió a $100.000 en inversión, que fue con lo que se construyó el parque, que les acabo de mostrar. Es decir, el trabajo en la comunidad, el sentido de apropiación, las interacciones sociales, la construcción de un proyecto colectivo que satisfaciera un imaginario construido por ellos, se manifestaba, por supuesto, en una construcción de paz territorial. De tal forma que el 11 de junio del 2011 se constituyó el primer territorio de paz en suelo mexicano, a la luz de estas metodologías. Ahora las estamos replicando en Colombia en el contexto de lo que en Colombia se ha llamado la construcción de una paz total después de la firma de los acuerdos de La Habana con las FARC, con la insurgencia armada. Viene ahora todo un proceso, ahora que nuestro presidente vivió de primera mano toda esa situación, está muy comprometido con sacar adelante un proyecto de construcción de paz. Y bueno, estamos aportando en nuestra modesta medida a esa iniciativa a través de una experiencia que se logró felizmente aquí en México. La sustentabilidad de estas acciones depende de la constitución de una mesa directiva que administre los procesos. Y esto fue una medición que hizo USAID, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, que fue a medir qué era lo que estaba pasando, cómo habían bajado los indicadores de violencia en Ciudad Juárez. 2010-2011, Ciudad Juárez era la ciudad más insegura del mundo. Y al cabo de un año se encontró con que la violencia hacia las mujeres había bajado de 17 casos a solo 3. Ninguno de ellos, por fortuna, un feminicidio, agresión o psicológica o física, pero no derivó el feminicidio, pero bajó de 17 casos a 3. Y en un año el 70% de los vecinos afirmó no haber sido víctima de ningún hecho de violencia. El 70%. Estamos hablando de Ciudad Juárez en su peor época. El índice de violencia, perdón, el índice de seguridad subió en un 305%. Esto es tomado del estudio de USAID. El número de detenciones de enero a marzo del 2012 por cada 20.000 habitantes fue 305% menor que en el resto de la ciudad. Es decir,
Se puede desde la arquitectura, el urbanismo y una planeación participativa orientada a la coadministración del territorio y de un proyecto colectivo de ciudad, realmente abogar por unas nuevas condiciones de vida. En este contexto preguntaríamos, ¿a qué clase de participación le apostamos? Porque el primer indicador de pobreza no es la carencia, sino es la falta de organización. Lo vimos claramente en Ciudad Juárez. Y así hablamos de la ciudad de las gallinas felices, 16 gallinas paradas cada uno en su palito. Porque es necesario pensar en serio en las siguientes generaciones. El esquema piramidal de los de arriba y los de abajo es necesario modificarlo y eso solamente se puede hacer trabajando con la comunidad. Al parecer las gallinas no tienen opción, pero nosotros, esta sería la pregunta que nos hacemos a través de esta imagen. La ciudad de las gallinas, la gente no conoce cuál es su verdadero poder. Al parecer, todo es cuestión de huevos. Por eso iniciaba la presentación de este capítulo en No seamos gallinas. Frente a este estado de cosas, ¿cuál es el papel de la planeación? ¿Qué han de esperar las comunidades urbanas? ¿Una mano privilegiada que controle y decida? ¿O la formulación de proyectos colectivos y autorregulados de ciudad? ¿Quién es el gato? ¿Es el urbanista? ¿Es el planificador? ¿Es el político? ¿O es el académico, el intelectual que sabe cómo son las cosas pero nunca ha tenido un contacto directo con la gente? ¿Quién es el gato? ¿Cuántas veces como planificadores y urbanistas no nos hemos atribuido el derecho para decidir dónde y cómo deben vivir las gente? Al amanecer, después de una noche intranquila, Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto. Ya sabemos qué fue lo que soñó Gregorio Samsa, pero también consistía su pesadilla. Pero también quise mostrar algunas imágenes de lo que puede ser un sueño hecho realidad, no como una utopía, sino como algo que se ha construido y se ha construido en gran medida gracias al empeño de la gente. Y se pudo hacer aquí en México, lo estamos haciendo en otros lugares y es un poco la invitación que les traemos. Aún es tiempo y nuestro destino dependerá de que decidamos lo antes posible qué queremos. Sociedades pasivas y sumisas engalanadas con los sofismas del consumo y los anestésicos estados de bienestar. Las ciudades de ratones. Estamos buscando ese estado de bienestar donde no usamos sino solamente agua y comida o necesitamos algo más. No somos ratones. Necesitamos significado. Necesitamos algo en lo que apostarle en nuestra vida, en lo que orientarla, en lo que dirigir. O sociedades autoorganizadas, autogestionarias, responsables y deliberativas, comprometidas con la vida y con la dignidad. Estamos a tiempo todavía. Si optamos por lo segundo, por este tipo de comunidades, termino con este parte. Si optamos por lo segundo y queremos realmente construir un futuro mejor, entre otras muchas cosas, desde la planeación y el urbanismo, habría que atender, creo que este es un curso de urbanismo, las formas diferenciadas de organización de las comunidades humanas, reconociendo la legitimidad y el derecho a la informalidad, cosa que lo reconoció la Constitución de la Ciudad de México, cosa que está legitimado desde hace muchísimo tiempo, no en todas partes, desgraciadamente. Los nichos ecológicos en los que las poblaciones se asientan en el marco de una responsabilidad frente a la capacidad de carga. Son, digamos, las directrices que a mi manera de ver tendríamos que pensar desde el urbanismo. La relación entre los nichos ecológicos y la capacidad de carga. Para no hacer procesos de densificación donde no va a caber la gente. Y no va a caber porque no podamos meterla apretada. Claro, somos expertos en meter apretada a la gente. Pero que no se nos olvide que la gente no son ratones. Necesitamos parque, necesitamos actividad, necesitamos espacio, necesitamos confianza, necesitamos muchas más cosas. La necesidad de frenar el crecimiento poblacional, sí o sí. O frenamos el crecimiento poblacional o tarde o temprano caeremos en el esquema de los ratones. El desequilibrio creciente en las tasas de nacimiento y decesos de la población. Cada vez podremos vivir más años. ¿Pero dónde? ¿Cómo y en qué condiciones? La expectativa de vida ha aumentado en un 10, 15, hasta en un 20% en muchos países del planeta. ¿En qué condiciones? ¿Cómo vamos a llegar a viejos si todo el tiempo estamos comiendo hamburguesas y Coca-Cola?
La necesidad de incrementar los estímulos para la vida en el campo y en los poblados pequeños, desestimulando la migración a las ciudades. Adoptar la planeación estratégica desde una perspectiva situacional, corresponsable, integrativa, incluyente y ambientalmente sostenible a la luz de lo que mueve la planeación estratégica, que es un imaginario. ¿Cómo queremos vivir dentro de 10 años? Y veamos si realmente estamos caminando en esa dirección. Resemantizar y emplear la noción del derecho a la ciudad, que es un concepto que a mi manera de ver es peligrosísimo. Se habla muchísimo del derecho a la ciudad, pero no se habla del deber. Nosotros no somos ciudadanos solamente de derechos, somos ciudadanos de responsabilidades, somos ciudadanos de exigencias, somos ciudadanos de compromisos. El derecho a la ciudad es un concepto eurocéntrico que Henri Feo retendió por el mundo y que nos lo hemos tragado entero sin haberlo cuestionado. Claro, le está hablando del derecho de bienestar europeo, donde la comunidad estira la mano y el Estado le da salud, educación, empleo. No tienes trabajo, te da seguro de desempleo, no tienes dónde vivir, te da una casa donde vivir. Estamos hablando de sociedades bovinas, críticas. Nuestra sociedad latinoamericana no se parece en nada a esas sociedades europeas. Nosotros necesitamos empoderarnos y eso supone asumir responsabilidades con la transformación de nuestro hábitat y con la construcción de nuestras ciudades. Potenciar el tema de la ciudad-región en el marco de francos equilibrios que promuevan el desarrollo de archipiélagos de sustentabilidad. Ahora Ricardo me contaba que en la Constitución de la Ciudad de México se había incorporado el tema de la ruralidad, cosa que me parece importantísimo. La necesidad de generar suelo urbano en un adecuado balance con los recursos de agua. El tema de la modernidad era pues siempre el suelo. Suelo, necesitamos suelo. No necesitamos suelo, necesitamos agua. Si no tenemos agua, ¿de qué sirve que tengamos suelo? Incorporar el tema de la conflictividad en las decisiones de densificación y compactación. Incorporar la planeación agroalimentaria al interior de los nuevos modelos de ciudad. Tratar de manera diferenciada los temas del transporte y la movilidad, son dos cosas distintas. Trabajar por una dimensión más amplia de la seguridad, que no solo tenga que ver con lo que me vaya a pasar o no. Explorar nuevos modelos de organización en entornos físico-ambientales distintos a los habituales. 70% de la población del planeta viviendo en el 3% de superar el antropocentrismo humanista de la modernidad, que es otro concepto tan peligroso como el del derecho a la ciudad, o como el concepto de sostenibilidad, que también no tengo tiempo para explicarlo, pero en algún momento podemos conversar al respecto. Me parece un concepto sumamente peligroso. Fortalecer el tema de las centralidades urbanas como factor de autogobierno dentro de un esquema no unitario de gobernabilidad. Otro mundo es posible, pero necesitamos concebirlo y realizarlo. Bueno, muchas gracias y perdón porque me extendí demasiado. Agradecemos al doctor Yori. No sé si hay tiempo para Está conversar un poquito. justo. Tenemos unos minutos para hacer comentarios, preguntas. Entonces empezamos por las personas que están aquí en Regina y voy checando si hay comentarios y preguntas de la gente en Zoom y en Facebook. Entonces, quien quiera puede levantar la mano y tomar la palabra. Por favor, Ricardo. ¿Quieres micrófono? No, está bien, gracias. Muy interesante lo que Ah. con el sí, ahora te pregunto varias. La primera es ¿por qué se está construyendo esta base siempre en la ambición moderna? Me parece que hoy en día, bueno, Ahí está. a mí me parece que en la época actual, ¿no? Más allá si le llamamos moderna, tradicional, postmoderna, moderna, etcétera, me parece que hay visiones distintas en torno a lo que entendemos por el mundo, ¿no? Trayendo un poquito a colación el texto que usted tiene sobre el tema de topofilias y en el que se basa en el tratamiento en el ACI de Heidegger, ¿no? En el estar ahí en el mundo y esto, me parece que hay visiones distintas de entender el mundo, ¿no? Y estas visiones distintas en este marco de lo moderno, tradicional, evidentemente que se dan visiones distintas en las cuales tendríamos que ver las características de cada una de ellas, pero más allá de esto, confluyen las tres, ¿no? O confluyen, ¿no? Estas formas miradas distintas de mirarlo. Luego entonces me causa que está hablando sobre el imaginario urbano, me imagino que está refiriendo ustedes. Y cada uno de estos tiene un imaginario urbano distinto, ¿no? E incluso en algunos casos puede ser hasta contradictorio.
dependiendo también en qué sociedades estamos hablando, en fin, ¿no? Hay muchas cuestiones muchas características que podemos identificar que pueden ser contradictorias o complementarias, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención es el tema de todo esto, de la posmodernidad, de estas cuestiones, las características de la modernidad, las visiones diferentes, los imaginarios distintos, algo que es base en lo que se está presentando, que es el tema de la participación, ¿no? El tema de la participación es un tema un poquito, es interesante, es necesario, pero también yo coincido con esto, pero vivimos en una época en la que existe una apatía total, ¿no? Una apatía total por un lado, y por el otro, si tomamos un poquito la parte del discurso de las diferentes formas de visión del mundo, en el que tenemos visiones distintas, vamos fragmentados, tenemos intereses distintos, visiones distintas y una apatía exageradísima, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esto desde el modelo que nos presenta para mejorar esta calidad de vida, esta vitalidad? ¿Cómo trabajar ello? Porque supongo que lo que usted presenta, evidentemente que será gestionable en algunos puntos, en algunas sociedades, en algunos territorios, en algunos lugares y en otros, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar en ello? En el tema, concretamente, el tema de la apatía, ¿no? En el que las personas cada vez se involucran menos, ¿no? Se relacionan menos, se aíslan más, son más egoístas, son más individualistas, ¿no? O sea, esto es una de las características que si bien ya está bien asentada en la modernidad, en la modernidad todavía cada vez más todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esta parte que es esencial en lo que nos propone? Y gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Perdón, Javier. Bueno, gracias por tu pregunta. En primer lugar, coincido contigo, evidentemente la modernidad, hay muchas clases de modernidad, en términos generales se ha entendido y se ha apropiado de maneras distintas. A pesar de que hay unos principios básicos que estamos asociados con los signos de la modernidad, un signo de modernidad, la luz eléctrica, el transporte masivo, hay una educación moderna, hay una jurisprudencia moderna, hay unas normas modernas que denominamos de tal forma como que entendemos en términos generales de qué se está hablando cuando lo moderno, un poco lo que ha sido casi que consensualmente validado, más allá de que en lo moderno hay un orden hegemónico político que busca el control total de las sociedades, ¿verdad? A la luz del modelo económico, que en el contexto de la globalización definitivamente se uniformizó. No podemos desconocer el hecho de que hay unas adaptaciones distintas de la modernidad en los distintos lugares del planeta, incluso en una misma ciudad. En ese mismo sentido, tampoco podemos hablar de las nociones de primer, segundo y tercer mundo, porque hoy en día tenemos los tres mundos y muchos más en cada ciudad. Aquí mismo en la Ciudad de México, a pocas calles, ahí estamos en el primer mundo, y a otras pocas estamos en el cuarto o en el quinto, ¿no? La distancia que hay entre Tepito y Reforma y el Ángel o Polanco, pues no es comparable con la escala universal, donde encontramos diferencias mucho mayores. Frente al tema de la apatía que tú mencionas, yo diría que los seres humanos siempre tenemos una manera de aproximarnos al otro. Tenemos empatías, así como hay topofilias, hay situaciones empáticas entre los seres humanos. Y hay que desarrollar esas empatías. ¿Y cómo se desarrollan esas empatías? Reconociendo el lenguaje del otro, la situación del otro, el contexto del otro. Ahora, si el contexto del otro termina como diagnóstico, es que es apático, ¿por qué es apático? ¿Cómo construyes tú la confianza? Que es lo contrario a una situación de indiferencia, que es la que mueve la apatía. Nosotros lo hemos hecho trabajando con los niños. Cuando encontramos actores apáticos o actores con intereses aparentemente irreconciliables, yo el primer proyecto de topofilia lo hice hace casi 30 años, en un entorno en Colombia donde en el mismo barrio vivían los paramilitares de la derecha, los subversivos de la izquierda, los sindicalistas, los campesinos, los obreros, delincuencia común, narcotráfico, migrantes víctimas de la violencia del campo, todos los actores en conflicto, que no tenían nada en común más que sus intereses personales. El proceso de paz en Colombia inició pretendiendo que los actores dejaran sus intereses afuera, dejen sus armas afuera, dejen sus prejuicios y vamos a hablar todos en torno al bien común. Esas conversaciones no duraban ni 5 minutos, porque la gente siempre habla desde su interés. Si yo no reconozco en el manejo de un parque, que es un espacio público, el interés de los jóvenes,
y no hablo el lenguaje de los jóvenes, y no logro motivar a los jóvenes, y si me tengo que poner unos guayos y ir a jugar fútbol, con los jóvenes me los pongo. Y si logro la empatía tomándome una cerveza con ellos, me tengo que ir a tomar una cerveza. Pero si quiero lograr la empatía y entender qué dicen las señoras viejitas que van a la misa todos los días, pues voy y me tomo un cafecito con la señora y le escucho su cuento y trato de entender cuál es su tema. Finalmente, cuando no se logra armonizar la diversidad de intereses, el común denominador que hemos encontrado siempre, y lo hemos trabajado así, incluso en Juárez, lo desarrollamos de esa manera, fueron los niños. Cuando los padres no tienen puntos en común, los niños sí son ese punto en común. Y si se empieza a trabajar con los niños en la construcción del imaginario, ¿cómo quieres tu barrio? ¿Cómo quieres tu vecindario? ¿Cómo te gustaría tu parque? Y empiezas a trabajarlo con ellos y empiezas a ir involucrando a los niños, tarde o temprano los padres, más allá de su interés como actor social, van con su interés como padre de familia. Entonces le decimos a la gente, mira, a mí no me interesa si tú eres de derecha o eres de izquierda, si eres paramilitar o eres guerrillero, eres padre de familia y se está cayendo el techo de la escuela. ¿Te parece si este domingo arreglamos el techo de la escuela? Y el paramilitar, el guerrillero, el soldado, el policía y el narco, ¿no? Arreglar el techo de la escuela porque si no se le va a caer encima la cabeza a sus hijos. ¿Y qué ocurre después? Se van a tomar una cerveza. Esos actores en conflicto que se estarían matando, si los pusiéramos a hablar y a defender sus posiciones, se matarían. Acá no, acá son padres de familia que arreglaron el techo de la escuela, hicieron un salón comunal, hicieron un paradero para el autobús, arreglaron el parque de los chicos y se sienten orgullosos por haber satisfecho el interés común. ¿Cuál era? Los niños, no el discurso particular de cada uno. Entonces siempre hay maneras de llegar a la gente. Gracias, Ricardo. Porque tenemos dos participaciones en Zoom. La doctora Delia López Araiza dice que gracias por su interesante perspectiva. Me gustó la comparación de la ciudad con los gallineros, muchas gracias. Y la doctora Guadalupe Baliñas dice que sumamente interesante lo que comentó a los experimentos con animales y su alimentación. Sin lugar a dudas, nos deja mucho para la reflexión y para pensar en el habitar contando con condiciones saludables que se han ido perdiendo. Si bien imaginar una distopía viendo estas circunstancias sería lo lógico, ¿qué considera usted que nos depara el futuro a las sociedades? Muchas felicidades por este profundo análisis. Gracias. Esa pregunta es muy personal. Es lo que considero yo, porque he tratado de plantear una perspectiva digamos, muy pesimista, en principio, respecto a lo que vemos en la ciudad que estamos viviendo. ¿Derivada de qué? Yo diría que no tanto derivada de nuestras formas de interacción, sino derivada de las maneras como se nos han impuesto nuestras formas de interacción, a partir de principios facilistas derivados del consumo, es la forma que el modelo económico neoliberal ha tenido para agarrarnos a todos y convertirnos en una sociedad de ratones o en una sociedad bovina, crítica y nada contestataria. Yo veo nuestro futuro muy complicado si no logramos subvertir ese orden de cosas, si no logramos cambiar el orden económico, el modelo económico. Pero entendamos que el modelo económico no es declararle la guerra al capitalismo. Ese es una variable. Mi manera de ver, el modelo económico está arraigado en un modelo político. Si no somos conscientes de que somos nosotros los que ponemos a los políticos, a nuestros líderes y a nuestras lideresas, que es con nuestro voto que están haciendo con nosotros lo que ellos quieren, no los votamos para eso. Los votamos para que satisfacieran nuestras necesidades. La situación no va a cambiar. Y vamos a encontrarnos en situaciones tan dramáticas como las que les mostré en el ejemplo del experimento de los ratones. Claro que no somos ratones, pero nuestros comportamientos como masa y como especie tienden a ser muy parecidos y muy instintivos. Un común denominador es el tema de la inseguridad. Lo que nos une a todos es nuestra preocupación frente al futuro. Nadie sabe qué va a pasar mañana o pasado mañana. Y esperamos que nuestros gobernantes nos satisfagan nuestras necesidades de mañana.
Y esperamos que los planificadores y los urbanistas nos organicen el espacio de tal manera que satisfagan nuestras necesidades. Pero mientras sigamos alimentando el mismo esquema político de la democracia representativa, estaremos sujetos a ser dominados por unos principios de razón que se van a imponer a través de ¿qué? De la distribución del espacio habitado. Y los arquitectos y urbanistas seguiremos siendo idiotas útiles a ese principio de razón dominante. Es necesario que reconfiguremos nuestro oficio en función de rescatar la responsabilidad política que tenemos con la construcción de sociedad. Y política no me refiero a un sentido partidista. Político, insisto, en el ámbito de la polis. Para los griegos, la polis no era la ciudad. Para los griegos, la polis era la identidad cultural. Y lo que ellos iban a defender en la guerra no era solamente su ciudad, era su identidad cultural, para no ser desplazadas por la identidad de los persas, de los medas o de cualquier otra comunidad o de otro imperio de la época. Nosotros no tenemos una amenaza de un imperio exterior, la amenaza proviene de nosotros. Y si seguimos validando esta política y este modelo económico, si seguimos validando esta forma de hacer ciudad de manera delegataria y representativa, vamos a encontrarnos muy pronto en una situación tan dramática como la que ya estamos viviendo en muchas de las ciudades que no se alejan demasiado del modelo del esquema perverso, terrible que vimos en el experimento de los ratones. Gracias. Hola, así está bien. Hola, buenas tardes. Yo quisiera que te quedaras con las palabras por dentro cuando cerrabas casi tu presentación sobre el asunto de definir qué es la sustentabilidad o qué es la sostenibilidad. Te pongo un ejemplo muy sencillo de la experiencia cotidiana. Un matrimonio donde se ha perdido la magia, una relación de pareja donde se ha perdido el encanto, el cariño, el coqueteo y la seducción, después de 10 años y de haber tenido 3 hijos, se convierte en una especie de ONG, donde se sigue la pareja junta, pero como que ya ha perdido la motivación, el interés y el imaginario se ha pervertido en función de cumplir con las necesidades. Sacar adelante a los chicos, darles una educación, garantizarles una vida sana y saludable. La pareja puede que ya hasta perdió la motivación de separarse, porque además es muy costoso separarse, un divorcio es muy caro, pues resuelve vivir juntas. No se odian, se convirtieron en hermanitos, en primos, en socios, etcétera, y resuelven vivir juntos. Eso es una relación sostenible, en función de una decisión, de un elemento externo. Para que la pareja pueda vivir muchos años juntas, se requiere que esa relación sea sustentable. ¿Y cómo se hace sustentable? Con el piropo, con el regalo, con la luna de miel cada año, con volverse a casar cada 2 años, con una cantidad de elementos que renueven los vínculos. La paz, como el amor, se hace. Y la sustentabilidad depende fundamentalmente del compromiso afectivo y emocional que tenemos con el mundo y con el otro. Una mamá cuando le da el pecho a su hijo, lo está sosteniendo con su brazo, pero lo está sustentando con el pecho. Y no solamente le está transmitiendo la leche, le está transmitiendo confianza, apego, seguridad, le está transmitiendo buena onda, como diríamos aquí en México, le está transmitiendo expectativa, le está transmitiendo sueño, le está transmitiendo amor. No basta sostenerlo. Lo que realmente le da la vida a ese niño es el sustento. Y ese sustento tiene una connotación emocional. Y te pongo un tercer ejemplo, ya más ligado a la arquitectura y al urbanismo. Un parque que arregla la administración, que arregla una alcaldía, un municipio, y se lo entrega a la comunidad sin consultarla, es muy posible que sea vandalizado. Pero si ese parque, en el diseño de ese parque, interviene la comunidad, el parque va a durar mucho más. ¿Qué haría sostenible al parque? Si no participó la comunidad, ¿es sostenible? Si yo le pongo cámaras, si le pongo una reja, si le pongo un administrador, si llevo una empresa de aseo que lo limpie, si llevo una empresa ambiental que siembre los árboles, si llevo unos recreacionistas, el parque es sostenible y se va a mantener. Elementos externos. Pero si quiero que sea sustentable, debo construir con la comunidad
el para qué el parque, qué quieren que tenga el parque, construir con la comunidad el parque, administrarlo con la comunidad. Esa es la diferencia entre lo sostenible y lo sustentable. Lo sostenible está condicionado a un elemento externo que depende de una voluntad política y de unos recursos. Lo sustentable depende fundamentalmente de la pasión y el compromiso que tengamos con aquello con lo cual nos relacionamos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Mario. Siempre es muy bienvenido. Y agradecer a los compañeros del Seminario de Urbanismo, a los invitados que están aquí presentes en Regina, las multitudes, ¿no? Somos más, y a los que nos acompañan en Zoom y en redes, ¿no? Pues ahora Jessica te va a entregar. Pues hacemos la entrega oficial de la constancia por tu participación. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco y la sección de estudios de posgrado en investigación, otorgan el presente reconocimiento al doctor Carlos Mario García por su participación en el Seminario Departamental del Área de Urbanismo del Programa de Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, con la ponencia titulada Crisis Urbana y Habitabilidad, una aproximación desde el concepto de topofilia, que se llevó a cabo el 29 de marzo de 2022. Muchísimas gracias. Les agradecemos nuevamente a todas las personas en Zoom y en Facebook Live, y les recordamos que les mandamos la liga de asistencia en el chat de Zoom, y nos vemos en la siguiente sesión de seminario. Muchas gracias.